Estamos hoy a miércoles 22 de julio del famoso 2020, el año del COVID-19. Vamos a orar para que el Eterno en esta noche nos dirija, nos bendiga, nos llene de su presencia, de su Ruaj, y que todos seamos edificados para la honra y la gloria de su nombre. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de Adón Yeshua por la oportunidad que nos brinda de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por el honor y por el privilegio que nos dispensa de estar aquí todos juntos para participar de esta clase. Te rogamos que purifique nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para que seamos dignos de escuchar las maravillas de tu Torá. Bendice a los hermanos que ya están conectados y los que no se han conectado todavía. Concédele, Señor, el favor. Estamos en tus manos, oh Abino Malkeinu. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Muy bien. En el día de ayer, hermanos, tuvimos una clase muy interesante acerca de la teoría que existe dentro de la teología cristiana y católica, en el sentido de que el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento, haya sido escrito en griego originalmente. Teoría que por sí sola se cae por cuanto hay muchas evidencias históricas, arqueológicas, lingüísticas, perdón, hermanos. ¿Qué me está marcando? Claro. Ya. Ok. Entonces, hermanos, en la clase de ayer, pues, gracias al Eterno que tuvimos bastante forma de nosotros ampliar muchas cosas en cuanto a las diferentes versiones de las escrituras, porque las escrituras a través de la historia existen muchos escritos. Por ejemplo, esta Biblia, la Pechita en arameo, la gótica del siglo IV, la versión siríaca del siglo II, la Biblia sacra del siglo II, el texto masorético, la Vulgata latina, la Biblia del Oso y varios códices, que es el Códice de Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, el Códice Efremí y la Biblia griega Koiné. La Koiné está dividida en dos secciones. El Koiné es un griego antiguo, entonces sacaron un griego Koiné. Hay una versión de la Biblia en el griego antiguo y el griego medio antiguo, o sea, no tan antiguo, pero el que no es tan antiguo fue sacado del Koiné, o sea, fue mejorada de la primer Koiné. ¿Ok? Bendito el Eterno. Yo estaba mirando ahora un momentico, que es la Pechita, porque yo aquí tengo una Biblia Pechita. Yo recuerdo que la compré como antes del año 2000. Muy buena esa Biblia porque viene el texto arameo, ¿ok? O sea, el Pechita arameo. Bendito el Eterno. Muy bien. Entonces, hoy, hermanos, en esta noche,
Yo tengo aquí la lista que yo le había prometido, no completa, porque estaba hablando de 1.200, 1.300 palabras o versículos, sino por ahí unos 100, ciento y pico de palabras, textos, omisiones, añadiduras, y aquí lo tengo texto por texto. Todavía falta mucho, pero aquí tengo una parte nomás para que no estemos tan abrumados con tanto material respecto al tema, sino más bien un poco suave. Hace más de 2 años estaba sacando esta lista para presentarla a ustedes, pero no la había mandado porque faltaba un respaldo escritural. ¿Cuál es el respaldo escritural? Pues que ya al fin salió la Biblia textual de Holman, de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, la cual usted puede adquirir en cualquier librería. Esta edición tiene un buen material y está más corregida que la pechita del arameo. Por eso, en el siguiente tratado presentamos una pequeña lista de versículos o palabras que posiblemente no fueron bien traducidos y otros que fueron añadidos para favorecer algunos puntos doctrinales. Existen posiblemente unas 1.200 variaciones, de las cuales solo vamos a mirar algunas cuantas y luego iremos ampliando las demás. Algunos de estos textos realmente no influyen en el sentido doctrinal, pero otros sí influyen, afectan y tienen que ver con la doctrina. Lo que estábamos hablando ayer, de que si una persona está basando su fe y una doctrina en un texto mal traducido o alterado o manipulado, lógicamente la fe de esa persona es una fe equivocada. Es una fe que no es real en el sentido de esa enseñanza o de esa doctrina en el cual el texto está completamente alterado. Ok. Yo voy a ir mirando texto por texto. Yo de todas maneras, yo les voy a enviar este material. Yo no les he enviado todavía de las dispensaciones porque no lo he terminado de corregir algunas cosas. Pero este que tengo acá, el de las palabras o textos que están cambiados, pues sí está más o menos terminado. Claro, como dije hace un momento, faltan todavía muchas palabras, pero con este ya creo que vamos a tener bastante material para estudiar. Muy bien. En Génesis 1:2, en vez de la palabra desordenada, dice vana. Originalmente dice vana. Génesis 1:6, en vez de luego, dice y, o sea, ve, en hebreo. Génesis 1:11, en vez de después, dice y. Génesis 2:17, en vez de decir ciertamente, dice morir. Dice morir. En Génesis 25:23, en vez de seno, dice vientre. En Génesis 29:6, en vez de está bien, la palabra que está escrita ahí en las versiones modernas dice está bien, en el original dice paz o shalom. Levíticos 23:2, la palabra solemnes no existe. O sea, estas 3 que hay acá son palabras añadidas, que está en Levíticos 23:2, la palabra solemne no está en los originales. Levíticos 23:4, la palabra solemnes tampoco está en el original. Y 23:6, la palabra solemnes tampoco está en el original, o sea, fueron añadidas.
En Levíticos 23:34, en vez de tabernáculos, dice cabañas. Cabañas. En Daniel 8:14, en vez de purificado, dice victorioso. O sea, la palabra purificado no es la correcta, sino la palabra victorioso. En Daniel 9:26, en vez de mas no por sí, dice y no será más. ¿Ok? Este texto de 9:26 es muy importante. Es muy importante. ¿Ok? En Mateo 5:21, en vez de decir, dice, no matarás, pero el texto correcto es, no asesinarás. Ojo con eso. Hay una diferencia entre asesinar y matar, aunque el resultado es el mismo. Hay un muerto. Pero una persona puede matar en la guerra, que es válido matar en una guerra o en un combate a muerte. O en defensa propia se puede matar. Y cuando se habla de matar, está hablando de quien no es penalizado por la Torá. Pero cuando se habla de asesinar, es cuando alguien planea, piensa en asesinar a una persona a mansalva o hacerle una redada. O sea, asesinar, matarlo, pero primero lo analiza, lo piensa, lo planea. ¿Ok? Eso sí es punible por la Torá y por la ley también. En Mateo 5:22, en vez de concilio, dice Sanedrín. Sanedrín. En Mateo 6:3, en vez de tú des, dice hagas actos. Porque hay muchos tipos de actos y no todos los buenos actos tienen que ver con dar. ¿Ok? Baruch Hachén. Mateo 6:7. En vez de vanas repeticiones, en el original dice parlotear. O sea, no parlotéis, parlotear. En Mateo 9:13, la palabra al arrepentimiento no está en el original. O sea que esta palabra al arrepentimiento está añadida o añadida. Mateo 8:11. En vez de se sentarán, en el original dice se reclinarán, porque la costumbre oriental, la palabra sentarse no es correcta de verdad, sino reclinarse. Porque en la cultura oriental antiguamente la gente no se sentaba, sino que se reclinaba en unos sillones. Entonces, como aquí en nuestra cultura sí nos sentamos en una silla y así como estamos erectos, entonces no es correcto, sino que más bien el texto original dice se reclinarán. ¿Ok? Mateo 9:15. En vez de bodas, dice tálamo nupcial. O sea, el tálamo nupcial hay una confusión con eso. Hay gente que confunde el tálamo nupcial con la jupá. La jupá es una especie de cabaña sin paredes, solamente con techo, donde se realiza la ceremonia de matrimonio por el rabino o por el moré. ¿Ok? Ese es la jupá. Pero el tálamo nupcial es un cuarto previamente arreglado para que los contrayentes consuman el matrimonio. ¿Ok? Porque el matrimonio en aquella época se consumaba ahí mismo. Se consumaba ahí mismo en medio de la fiesta. ¿Ok? Baruch Hachén. Mateo 9:14.
La palabra muchas veces no está en el original. 9:14, muchas veces no está en el original. Fue una palabra añadida. Mateo 10:4 no dice cananista, dice el celador. Un celotes o un defensor. Vamos a mirar esta. Mateo 10:4. Mateo 10:4. Simón el cananita y Judas Iscariote, o sea, Yehudá Iscariote, el que lo entregó. La palabra cananita o celador está hablando de un partido nacionalista radical, o sea, los celotes. Los celotes que existían en esa época. Era un partido muy radical, o sea, violento. En otras partes también se les llaman sicarios. O sea, la palabra sicario, una palabra maluca aquí en nuestra cultura americana. En la antigüedad, un sicario era una persona radical, muy radical en sus decisiones. ¿Ok? Entonces no es cananita, como si fuera de Canaán, sino celador o celote. Un celote. ¿Ok? Muy bien. Mateo 12:47. Mateo 12:47. Todo este texto no existe en el original. Mateo 12:47. Que dice, y alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y procuran hablar contigo. Este texto no está en el original. Fue añadido. ¿Ok? Ojo con eso. Mateo 15:3. Mateo 15:3. Y él respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por causa de vuestra tradición? O sea, lo que es el verso 2 y el 3 no están en los originales. El 2 y el 3 de Mateo 15. Ok, sigamos. Mateo 16:2. Mateo 16:2. Hasta el final del 3, o sea, el 2 y el 3. Pero el principio del 2 sí existe en el original. El principio del 2 dice, pero él respondiendo les dijo, y se salta al verso 4. Esta generación perversa y adúltera demanda señal. O sea que el resto del verso 2 y el versículo 3 no figuran en los manuscritos antiguos. No están. Yo aquí no lo puedo leer porque aquí está corregido ya. No está escrito. ¿Ok? Mateo 2 y 3. Mateo 17:21. Mateo 17:21 no está en los manuscritos antiguos, no existe. O sea, es un texto que fue añadido. 17:21. Mateo 18:11. Tampoco está en los manuscritos antiguos. El 11. Yo aquí no lo puedo leer porque no lo tengo, porque aquí ya está corregido. 18:11 no están los manuscritos antiguos. Mateo 19:7.
Dice, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? En vez de carta, dice rollo. Entonces diría, ¿por qué Moisés mandó dar el rollo de divorcio? Que esa es el get. Eso se llama también el get. O sea, no dice carta, sino rollo. Mateo 21:44. 21:44 no está en los originales más antiguos. 21:44 de Mateo. No existe. Fue un texto añadido también. Mateo 23:14. Mateo 23:14 tampoco existe en los manuscritos antiguos. Mateo 23:14 no está en los manuscritos antiguos. Mateo 28:19, el texto más famoso que hay, que divide a los unicitarios pentecostales de los trinitarios. Este texto, la mitad del texto fue añadido, que dice, ir pues y hacer discípulos en todas las gentes. Así dice originalmente en el verso original. Pero posiblemente el catolicismo, porque eso viene de la época de la Vulgata Latina, le añadió la parte que dice y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas expresiones fueron añadidas porque no existe en ningún documento antiguo, copias antiguas del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, no existe esta expresión. Esta expresión fue añadida para respaldar lo de las tríadas. Marcos capítulo 7, verso 2. Dice, en vez de inmundas, dice comunes. O sea, el texto dice, y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas. Entonces, dice, en vez de decir inmundas o sucias, dice comunes. Ahora, ¿cómo es bueno respaldar esta palabra, el original que dice comunes? Acuérdese la visión del lienzo cuando Pedro estaba en la azotea. Perdón. Que se le apareció una visión de un lienzo con todo tipo de animales, kosher y no kosher. Y una voz le dijo a Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No comeré nada común o inmundo. Te usa la palabra común. ¿Ok? Usa la palabra común. Dentro de la cultura israelita, una persona común es una persona que no guarda Torah, que no guarda mandamiento. En la cultura israelita se le llama una persona común. Aquí en muchos países, al menos aquí en Colombia, se le dice alguien del montón. Escuchamos mucho al Chavo, en lo del Chavo allá en México, que le decían chusma, chusma, chusma. ¿Se acuerdan? Eso es como denotar a una persona común y corriente, una persona normal, una chusma. Sí, chusma. ¿Ok? Baruch Hachén. Marcos 7:19. Marcos 7:19. La palabra esto decía no está en el original. ¿Ok?
La palabra esto decía, fue añadida, no está en los originales. Marcos 7:16. Este texto no está en los originales, no existe. No está en los originales. Marcos 7:16. Marcos 7:19 dice, haciendo limpio, esa palabra, esa expresión no está en el original. Haciendo limpio. ¿Ok? Porque esa no es una expresión hebrea ni va con el tema. No va con el tema. Marcos 9:29. 9:29 dice la palabra ayuno. Esa palabra ayuno no está en el original. ¿Ok? Ojo con eso. Fue añadida. De ahí, esta expresión es muy interesante porque de ahí es de donde sale de la cantidad de ayunos que a veces se hacen en las comunidades cristianas. Porque hay una cosa rara, en la Torá no habla mucho de ayuno. No sé si usted se ha dado cuenta. Los ayunos más famosos que hay fueron el ayuno de Esther, que ni fue por Torá, sino que fue algo que se organizó por necesidad, por las circunstancias que estaban viviendo, pero no como mandato. Pero en la mayoría de las comunidades cristianas, pues se acostumbran mucho a los ayunos basados en estos textos, donde habla de oración y ayuno. ¿Ok? Pastor, ¿y el ayuno de Daniel? ¿Cómo dice, hermana? De Daniel. También el ayuno de Daniel. O sea, los ayunos que uno ve relatados en las escrituras fueron circunstanciales, debido a determinadas circunstancias que habían en ese momento, que la persona toma la decisión de realizar un ayuno para como una preparación espiritual, como para orar al Señor, como para mostrar quebrantamiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, pero como estamos hablando de las palabras de Jesús, porque esta porción que estamos leyendo aquí de capítulo 9 está hablando de un endemoniado que los discípulos fueron a sacar, un demonio de un endemoniado. Y los discípulos no fueron capaces. Luego en el verso 28 dice, después de entrar en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, Señor, ¿por qué no pudimos echarlo? Y él les dijo, esta clase no sale sino con oración. Solamente sale a punta de oración. ¿Ok? Claro, en las Reina Valera dice oración y ayuno. Esa fue la palabra añadida, que no está en el original. Oración y ayuno. Muy bien. Ahí mismo, capítulo 9 de Marcos, verso 44. Ese texto 9:44 no está en el original. Y en el 46 tampoco está en el original. Que esos textos hablan del gusano. ¿Ok? Esa palabra gusano fue añadida para justificar una doctrina que luego la vamos a mirar. Pero la palabra, el texto 44 y el 46 son textos espúreos. Textos espúreos. Vamos a mirar o a escribirla la palabra correcta. Porque nosotros estamos acostumbrados a la palabra
apócrifo, pero la palabra correcta es espúreo. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien, Marcos 11. Marcos 11:26 tampoco está en los textos antiguos. Ese texto fue añadido. ¿Ok? El verso 26. El Marcos 14. 14:3 dice, y estando en Betania, en la casa de Simón, en la mayoría de las Biblias dice el leproso. Dice, estaba reclinado a la mesa y vino una mujer portando un frasco de alabastro con perfume de nardo puro, muy costoso, y quebrando el frasco de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Entonces se llama la unción de Yeshua. Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Que la palabra leproso no es correcta. Porque es imposible que Yeshua y otra gente esté ahí recostados con un leproso. Un leproso no podía estar dentro de una casa con otras personas. Está prohibido. Sino que la palabra correcta es alfarero. Esa es la palabra correcta. Entonces, si fuéramos a leerlo correctamente, diríamos, y estando en Betania, en la casa de Simón el alfarero. ¿Ok? Y el alfarero es una persona que fabricaba o fabrica recipientes, sean de barro o de cerámica o de vidrio. El alfarero. Entonces no dice que en la casa del leproso, de Simón un leproso, sino en la casa de el alfarero. ¿Ok? Bendito el Eterno. El alfarero. Marcos 15:28. 15:28 no está en los originales antiguos. No está. 15:28. Marcos 16:9. Ok. Aquí nos vamos a detener un momento porque son muchos versículos. Del 1 al 9 sí están en los originales antiguos, pero del 9 al 20 eso es una añadidura. Estamos hablando de 11 versículos. Fueron añadidos. Yo no lo puedo leer acá porque yo aquí no lo tengo, porque aquí ya está corregido en la Biblia textual. Pastor. Acerca de... ¿Sí, hermana Grace? Perdón, es que, ¿qué capítulo es? Marcos 16. 16, gracias. Del 9 al 20, 11 versículos enteritos seguidos no están en los originales. Ok. Fue añadido para justificar lo del domingo, lo de las misas los domingos. O sea, yo espero que usted tome estas cosas con mucha madurez. Yo no sé si usted sabía que había tantos versículos que no existían. A veces yo recuerdo que uno me ponía a pelear con los testigos de Jehová porque ellos tenían unos 4 o 5 versículos que uno les decía, ustedes están manipulando la Biblia, mire, cortaron ese versículo, y uno les caía arriba a los testigos, ignorando estas cosas. Pero aquí estamos hablando de más de 4 o 5 versículos, o sea, son muchos. Y aquí solamente en Marcos 16 tenemos 11 versículos seguidos, uno tras de otro, que no son, es una porción espúrea. Ahora, lo que yo quería decir, hermanos, era de que nosotros tenemos que
tomar estas cosas con madurez. O sea, no salir mañana a la calle, ¡ay! La Biblia no sirve. No, de ninguna manera. O sea, yo espero que todos nosotros nos consideremos unas personas maduras con los pies sobre la tierra, porque la Torá nos conduce y nos lleva a eso, a madurar intelectualmente, y la Torá nos ayuda, las raíces hebreas nos ayudan a poner los pies sobre la tierra, o sea, a vivir y a aceptar las cosas realmente como son. Las raíces hebreas, la Torá, es un camino de sorpresas, es un camino donde te quitan el Eterno te quita la venda de los ojos, te aclara muchas cosas y te lleva por el camino antiguo. Como leímos ayer el texto de Isaías. Preguntad, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y si la encontráis, andad por él. O sea, la práctica de la Torá. Eso es lo que llama las sendas antiguas, los caminos. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, tomar estas cosas con carácter, con madurez, sabiendo que el Eterno nos está perfeccionando en la fe, en la esperanza. Nos está perfeccionando en muchas cosas para que nosotros realmente vivamos y andemos por este camino como debe ser y basado en lo que realmente es. ¿Ok? Baruch Hashem. Pastor, antes de que continúe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, hermana, bien pueda. Gracias. Entonces, en esos que no existen de Marcos, es cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, supuestamente. Entonces, Jesús se le aparece a dos de sus discípulos. Jesús comisiona a los apóstoles y la ascensión. Esos son los añadidos. La porción es púrea. Eso no está en los otros evangelios. Acerca de la asunción. No, está la ascensión. En los textos añadidos, Sí. en los bloques de esos, desde Marcos 16:9, está cuando supuestamente Jesús se aparece a María Magdalena, que según esto está en Juan 20. Y luego de que Jesús se le aparece a sus dos discípulos, que está en Lucas 24. Jesús comisiona a los apóstoles, que está en Lucas 24:13. Luego que Jesús comisiona a los apóstoles, Mateo, Lucas y Juan. Y la ascensión, que en Lucas 24:50, que estos textos, según esto, están en algunos en Mateo, otros en Marcos, en Lucas, y otros en Juan. En los otros evangelios sí está, pero en el de Marcos no, se supone, ¿no? Que es donde debemos circuncidar a Marcos. Bueno, los textos de Marcos. Ok. La observación de la hermana es muy aguda. Es muy aguda y la hermana está salada. ¿Por qué? Espérate y verás. Ajá. La salación es bendición. Es En la cultura judía, una persona salada es una persona aguda e inteligente. Muy bien. Una cosa. Entonces, eso le decían salado. Por eso es que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero el catolicismo, esa expresión, ese hebraísmo, lo volteó, lo puso patas arriba y lo puso al contrario.
Entonces, en nuestra cultura se dice cuando a una persona le va mal, se le va el carro, le roban la moto, se le quema la casa, se le va la mujer o se le va el marido, pierde el trabajo, le pasan miles de cosas malucas, la gente dice está salado. ¿Ok? Pero en la Biblia, en el mundo bíblico y en la tierra israelita, es al contrario. Una persona salada es una persona inteligente, diestro. ¿Ok? Entonces, por eso yo le dije que usted es salada. Que usted es salada. Ahora, la observación de la hermana está tenaz. Y yo me alegro mucho que la hermana haya hecho esa observación. ¿Por qué? Porque el texto de Lucas, el texto de Marcos, está hablando de una ascensión en un lugar muy diferente al relatado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, a partir del verso 6 dice, así pues los que se habían reunido le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, fue alzado viéndolo ellos y una nube lo ocultó de sus ojos. Y mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron dos varones con vestiduras blancas y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Yeshua que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá cuando como lo contemplasteis yendo al cielo. O sea, esta porción de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, contrasta con los relatos de Marcos y de Lucas. Contrasta, porque los diálogos no son iguales, aunque no necesariamente tengan que ser iguales los diálogos, pero hay un contraste muy tenaz. ¿Ok? Entonces, la observación de la hermana está aguda, está excelente, hermana. Baruch Hashem. Pero ya vamos a llegar por allá. Bueno, estamos en Marcos 16. Ahora vamos para Lucas, capítulo 4, verso 17. Y le fue entregado el libro, así dice Reina Valera, pero en el texto original dice rollo, porque es que la palabra libro no existía en esa época. ¿Por qué? Porque los documentos se escribían en papiros, en rollos, que se enrollaban. Y cuando hablamos de libros, estamos hablando de un libro muy diferente a un rollo. Entonces, por eso la palabra correcta es rollo. Lucas 4:20. En vez del libro también dice rollo en el original. Lucas 13:34. Lucas capítulo 13, verso 34. Mire atentamente lo que dice acá. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte o recoger a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Así está en Reina Valera. Pero en los originales no dice gallina, sino que dice águila. Águila. ¿Ok? Ojo con eso. No dice gallina, sino águila. Es como la palabra cuervo. Los cuervos que sostuvieron al profeta allá en la cueva. Ahorita vamos a aclarar eso. ¿Ok? Bueno, ya sabemos. Si quiere, si usted puede, corrija esa palabra, quite la palabra gallina y ponga la palabra
águila. Lucas 16, 23. Lucas 16, 23 dice, en vez de Lázaro, dice Eleazar. Eleazar. ¿Ok? O sea, el nombre correcto de este personaje no es Lázaro, sino Eleazar. Lucas 17, 36. No existen los originales. No sé qué dice Lucas 17, 36. No están los originales. ¿Ok? Lucas 22, 43. Lucas 22, 43, 44. Estos dos textos no están en los originales. Ojo con eso. No están. El versículo 43 y el 44 no figuran. Son espúreos. Lucas 24, 12. Lucas 24, 12. Este texto tampoco está en el original. No está en el original. 24, 12. Lucas 24, 40. 24, 40 tampoco están en los originales. ¿Ok? Juan, pasamos a Juan. Juan 1:1. En vez de decir con, dice en. Este versículo, hermanos, es muy tenaz. Este versículo, el catolicismo lo manipuló. Los testigos de Jehová también lo tuvieron que manipular porque no les encajaba con la doctrina de ellos. O sea, este versículo es un versículo netamente unicitario, puro unicidad. Entonces, la Biblia católica, ellos de una lo manipularon para que no leyera de que Yeshua es Elohim. Así de sencillo. Ellos lo manipularon, cambiaron en con. ¿Ok? En el principio era el Logos, y el Logos estaba en Dios, y el Logos era Dios. ¿Ok? Está hablando de la misma persona, con la propiedad de la palabra. Entonces, que como eso contradice la doctrina, porque este es un texto que contradice abiertamente la doctrina de la Santísima Trinidad o de la Trinidad a secas, entonces ellos manipularon y pusieron la palabra con, no en, porque en es una cosa, con es otra cosa. ¿Ok? Entonces los testigos de Jehová, como los testigos de Jehová creen y enseñan que Yeshua es simplemente un buen hombre, un buen muchacho o un ángel, entonces a ellos no les conviene que diga que aquí de entender que Yeshua es Yahweh y que Yahweh es Yeshua. No les conviene. Entonces ellos también manipularon el texto. Entonces el texto en Reina Valera está manipulado. En las versiones católicas está manipulado. Y en la versión del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, también ellos manipularon el texto porque no les podía dar, porque contradecía su propia creencia, su propia doctrina. ¿Ok? Eso es Juan 1:1. Juan 1:14.
aquí vino otra manipulación. O sea, este capítulo de Juan, del 1 al 18, es una trampa. Esa gente quisiera quitar esa porción de la Biblia, sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque contradice abiertamente su doctrina, sus creencias y los dogmas que ellos crearon. ¿Ok? ¿Qué dice el verso 14? El verso 14 dice, y el logos, o sea, la palabra, la dabar. Acordémonos que la palabra logos es una palabra griega y la palabra dabar es una palabra hebrea que quiere decir palabra, la palabra. Entonces dice, y el dabar o la dabar se hizo carne y tabernaculizó. Y tabernaculizó entre nosotros. La palabra correcta es se hizo. O sea, él mismo se hizo carne. ¿Qué fue lo que pusieron en Reina Valera? En Reina Valera cambiaron todo el sentido de esta palabra. Porque dice, en Reina Valera, en las católicas, dice, y el verbo fue hecho, como si alguien lo hubiera hecho, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Así pusieron en Reina Valera. Y habitó entre nosotros. Pero cuando usted va al original, no dice fue hecho, sino se hizo a sí mismo, sin ayuda de nadie, y usa la palabra tabernaculizó. ¿Por qué Juan puso la palabra tabernaculizó y no puso la palabra fue hecho carne? No, habitó entre nosotros. Porque Juan estaba aludiendo a que el nacimiento de Yeshua fue en la fiesta de las cabañas, en la fiesta de los tabernáculos. Así de sencillo. O sea, hay mucha gente que se pone a elucubrar y a decir, no sabemos realmente cuándo nació Yeshua. ¿Cómo así que no sabemos? O sea, se sabe el mes del año, pero de pronto no se sabe en qué año. Hay algunas incongruencias en las fechas, en qué año fue, pero en qué parte del año sí se sabe. Fue en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Yeshua nació en Sukkot. Así de sencillo, en Sukkot. Un día esto nos metemos en eso y verá cómo, porque no es complicado uno darse cuenta en qué mes nació Yeshua. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta el mes. Mire usted lo que puede el estudio y el escudriñar las escrituras, que Yeshua lo dijo muy claro, escudriñen las escrituras, o sea, estudien, miren bien, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el relato de Lucas está hablando cuando Zacarías, mire usted cómo es de tremendo todo esto. Lucas 1:9, 1:8, dice, aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote, está hablando de, no, 1:5, vamos a mirar desde el 1:5 que ahí está la clave de todo. Lucas 1:5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y su nombre era Elizabeth. ¿Quién va a creer que aquí se da cuenta
es el arranque para uno darse cuenta cuando nació Yeshua. Porque dice Zacarías de la clase de Abías. ¿Qué tiene que ver eso de la clase de Abías? Muy sencillo. Cuando David repartió los 3 turnos de 8 horas para servir en el templo, o Salomón, él lo repartió por casas de los Coanim, de los sacerdotes. Entonces, él dijo, la casa de fulano de tal tiempo. La casa de fulano de tal les toca tal mes. La casa de fulano de tal mes. Él lo repartió por casas, por familias. Entonces, por eso es que aquí nos podemos dar cuenta cuando uno regresa ya al libro de Crónicas y de Reyes, que es donde está la distribución de las casas, en qué mes le corresponde a cada casa. Por eso es que la clave está aquí. Dice, cierto sacerdote de nombre Zacarías de la clase de Abías. La clase de Abías. O sea, de la casa de Abías. Entonces ya uno va y busca en qué mes le tocaba a Zacarías ejercer su sacerdocio en el templo. Ya de ahí viene el nacimiento de Juan, de Johanán, el inmersor. Usted sabe que el relato dice que a los 6 meses, verso 26, dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret. Y allí había una virgen desposada con un varón cuyo nombre era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen, de la niña, de la muchacha, era Miriam. Miriam. Cuando el ángel se le aparece, el arcángel Gabriel se le aparece a Miriam, ya han pasado 6 meses que Elizabeth está en embarazo. 6 meses. ¿Ok? Entonces, cuando después de esto, Miriam va donde Zacarías, donde la tía Elizabeth, porque Elizabeth es tía, ellos son familia. Y ahí donde dice que cuando Elizabeth oyó el saludo de Miriam, que ya estaba en embarazo, aconteció que la criatura que había dentro del vientre de Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. ¿Te imaginas el muchachito allá adentro saltando? Tenaz. Entonces Miriam exclamó, Elizabeth dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto que la madre de mi Adonai venga a mí? Tenaz, hermano, estas palabras. Porque aquí que en cuanto tú saludaste, tu saludo llegó a mis oídos, la criatura que yo tengo en mi vientre saltó de alegría. ¡Ja! O sea, Johanán, ahí sin nacer, ya estaba, está cerquita. Bueno, entonces 45 dice, bienaventurada la que creyó que tendrán cumplimiento las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces, ya ahí empezamos a hacer cálculos. Tal mes le corresponde a Zacarías. 6 meses. A los 6 meses viene a quedar encinta Miriam. A los 8 meses, entre 8 y 9 meses, nace Juan. Luego, cuando Juan nace, ya Miriam tiene varios meses, entonces ya uno hace los cálculos. ¿Ok? Hace los cálculos y ahí es donde uno se da cuenta de que Yeshua viene a nacer exactamente en la fiesta de los tabernáculos, cuando ellos tuvieron que ir a lo del empadronamiento, de eso del censo, tuvieron que ir a Betlehem,
porque Joseph era de allá, de Betlehem. Entonces, a ver, sí, ahí en Lucas 2:4 dice, Joseph subió pues de Galilea, o sea, de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, llamada Betlehem, por cuanto él era de la casa y de la familia de David, para ser escrito junto con Miriam, su esposa, la cual estaba encinta. Entonces, cuando ellos llegan allá, está la fiesta de Sucot, las cabañas. Por eso es que ellos no encontraban dónde posar. ¿Por qué? Primero por lo del censo, el empadronamiento, y luego porque había mucha gente por cuanto era la fiesta. Era la fiesta de las cabañas. Entonces, a ellos, como no había espacio en ninguna casa de su gente conocida porque era de la familia, le dijeron, no, pues ve a la azúcar, a la cabaña. Ve a la azúcar. Y estando ella en la azúcar, nace Yeshua. ¿Ok? ¿Qué otra pista tenemos acerca de eso? De que el ángel que se le aparece a los pastores que están cerquita de ahí de Belén, de Betlehem, ellos están pastoreando en la noche, las vigilias de la noche, porque eso es en la noche, y de un momento a otro se abre el cielo y aparece el chipote orquesta ahí al frente de ellos flotando en el cielo, una orquesta tocando y unos ángeles diciendo, alabando al Eterno. Entonces viene un ángel y se aproxima a los pastores y les dice, os doy nuevas de gran gozo. Usa la palabra gran gozo. Ojo con esa expresión. Esa palabra gran gozo es un hebraísmo. ¿Referente a qué es ese hebraísmo? De que la fiesta de Sukkot se les llama rabínicamente desde la antigüedad, se les llama la fiesta del gran gozo. Y el ángel, precisamente, él menciona esa palabra aludiendo a la fiesta, no, aludiendo a que el cumplimiento de la fiesta se está cumpliendo. El verbo se hizo carne, tabernaculizó, como dice en Juan. Ahí se cumple lo que dice Juan en el capítulo 1. Y el verbo tabernaculizó. Mire usted cómo se van empatando las cosas y cómo la pista que nos da Lucas acerca de la casa de Abías, de Zacarías, luego que Elizabeth queda encinta, queda en embarazo, luego a los 6 meses queda en embarazo Miriam, una niña, porque Miriam estaba comprometida, no estaba casada todavía con Joseph. Ya se había hecho el compromiso matrimonial. ¿Ok? Porque el matrimonio judío se compone de 2 partes. Primero, la fiesta del compromiso. Y luego, la fiesta bajo la jupá. Que ahí se entrega el documento del matrimonio. O sea, las obligaciones del matrimonio. ¿Ok? Entonces, Miriam solamente estaba comprometida. No vivía con Joseph todavía. Y Miriam apenas tiene entre 12 y 13 años. Y Miriam todavía no ha comenzado a menstruar. Ese es un detalle muy importante. Que el Ruach hizo sombra sobre ella prácticamente antes de que ella tuviera su primera menstruación. Porque así tenía que ser. O sea, eso es una cosa complicada de explicar,
Pero todo eso forma parte de lo que es honrar la santidad del Eterno, y porque tenía que ser una niña que tuviera estas características, una betulá y una virgen, una doncella. ¿Ok? Porque es que ahí yo he visto entre los teólogos una discusión acerca de la palabra doncella y la palabra virgen. ¿Ok? Ellos ponen a pelear por eso. Porque en la profecía dice virgen, he aquí una virgen concebirá. Así está en Isaías. Pero en otras versiones dice betulá. Pero mire que esa discusión no tiene, bueno, se puede discutir, pero realmente no tiene un buen resultado o no tiene mucho peso, porque hay un detalle que ellos ignoraron, que ella, aparte de ser doncella y aparte de ser virgen, o sea, porque doncella es una cosa y virgen es otra cosa. Doncella es una muchacha que es virgen, y betulá es una muchacha que no ha conocido varón todavía, porque ellos establecen una diferencia entre una cosa y la otra. ¿Ok? Entonces, porque hay muchachas que en la cultura oriental, que pueden ser vírgenes, pero se han conocido varón, o sea, se han estado con un varón, aunque no han roto el himen, sigue siendo virgen. Pero en el caso de Miriam, se está hablando de una muchacha que ni ha conocido varón y es virgen completamente, y se le añade el detalle de que ella no ha comenzado a menstruar todavía. ¿Ok? No ha comenzado a menstruar. Entonces, cuando uno ve la forma como ella dialoga con el arcángel, uno ve que, aunque es una niña prácticamente para nosotros, es muy madura. Porque las respuestas y la forma como ella le habla al ángel es de una persona con mucha madurez. Bendito el Eterno. ¿Ok? Y lo mismo que las palabras que ella le dice el Magnificat, el famoso Magnificat, que nosotros no hemos estudiado sobre eso, pero las palabras en Lucas 1:46 dice: entonces Miriam dijo, mi alma engrandece al Señor, y empieza a decir unas palabras muy tenaces, hermanos. Y mire que en su Biblia está como si fueran salmos separados y apartados. Eso es lo que se llama el Magnificat, que en la escritura hay varios Magnificat, así se les llaman, Magnificat. Porque también ahí mismo en ese capítulo, en Lucas 1, verso 67, dice: y su padre Zacarías, lleno del Ruach HaKodesh, profetizó diciendo, y ahí da otro Magnificat, una profecía, y está como si fuera salmos. ¿Ok? Eso es lo que llaman Magnificat. Por ahí más adelante, hermano, nos metemos en eso, porque mire usted tantas cosas que las hemos visto ahí toda la vida y en la Biblia, y nunca sabíamos qué eran, por qué se escribieron, qué quiere decir eso. ¿Ok? Los famosos Magnificat. Bueno, nos estamos desviando, hermanos, pero estuvo buena el paréntesis acerca de Miriam. Porque en aquella época, pues, a las niñas las comprometían desde niñas prácticamente entre los papás. Entonces ya Miriam estaba de parte de los papás de ellos, posiblemente. Ellos ya se habían cuadrado la cosa. Entonces ya Miriam sabía que el esposo de ella iba a ser José.
hijo. Y Joseph sabía que la esposa de él iba a ser esa niña llamada Miriam. ¿Ok? Baruch Hashem. Ok. Entonces vamos ahora a Juan, capítulo 1, verso 17. Entonces yo espero que hayamos entendido bien esta parte de Juan 1:14. Y el Dabar se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces, este capítulo 1 de Juan es muy tenaz porque es un capítulo unicitario, netamente unicitario. ¿Por qué? Porque ya leímos lo que dice al principio, el verso 1. En el principio era Ladabar. Ladabar era en Yahweh y Yahweh era Ladabar. Luego, en el verso 14 dice y Ladabar, o sea, Dios se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Por eso es que la fiesta de los tabernáculos es tan festiva, tan alegre. ¿Por qué? Porque es el aniversario en que el verbo divino, Ladabar, Elohim, Yahweh, como usted lo quiera llamar, se hizo carne y habitó entre nosotros en forma de hijo o en título de hijo. Así de sencillo. Baruch Hashem. Bueno, 1:17 dice, pues la Torá fue dada por medio de Moche, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Yeshua Hamashiach. Entonces, en vez de decir pero o pues, la palabra original es más. No dice pero, sino más. ¿Ok? Más la Torá fue dada por medio de Moche. Son cosas pequeñas, pero bueno, está bien. Juan 1:18. La palabra hijo no está en el original. No está en el original. Aquí en esta Biblia ya está corregido. Dice, nadie ha visto jamás a Yahweh, el unigénito Elohim, que está en el seno del Padre, lo reveló. Este texto es tenaz. Yo lo voy a volver a leer. Nadie ha visto jamás a Yahweh, el unigénito Yahweh, así dice llanamente, que está en el seno del Padre, él lo reveló. Entonces, claro, para algunas mentalidades, hermano, asimilar estas cosas o entenderlas es complicado. O sea, yo no lo tengo complicado porque yo lo tengo muy claro y a través de la escritura. La gente se enreda mucho porque no entienden que toda la revelación del Eterno ha sido y es a punta de títulos, nombres, pero más que todo la palabra títulos. La palabra hijo es un título. ¿Ok? ¿Dónde podemos corroborar que eso es un título? Libro de Isaías. Vamos un momentico a Isaías, capítulo 9. Mire cómo dice. Porque un niño nos es nacido, 9:6 de Isaías. Hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro, o sea, el poder o el mochel. Y se llamará su nombre, no dice sus nombres, sino su nombre. Entonces empieza a mencionar títulos. Primero, admirable, consejero,
Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, o sea, Sar Shalom. Si uno leyera esto en hebreo, diría Pelé, consejero, Yahweh Chebaot, Leolam Avinu y Sar Shalom. ¿Ok? Entonces, la señora esta, la mamá del rey Pelé, o sea, el futbolista ese brasilero, ella posiblemente conocía la Biblia porque ella lo puso Pelé, y la palabra Pelé en hebreo quiere decir admirable. ¿Ok? Pelé, admirable. Eso es lo que quiere decir la palabra Pelé. Si usted alguna vez tiene un hijo varón, no le dé miedo ponerlo Pelé. ¿Ok? Porque es admirable. Baruch Hashem. Bendito su nombre. Muy bien, estamos en Juan. ¿Cómo estamos? Uy, hermanos, Dios mío, se fue el tiempo. Creo que no hemos llegado a las discusiones, que todavía faltan las discusiones. Bueno, Juan 1:18 dijimos que no está en el original la palabra hijo. Tenaz. 1:41. 1:41 dice, esto lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el ungido. Porque en Reina Valera dice hijo de Jonás. El 42 dice, y lo llevó a Yeshua mirándolo fijamente, y Yeshua le dijo, tú eres Simón, hijo de Johanán, y tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Pedro, ese fue el llamamiento de Pedro. ¿Ok? Entonces no dice la palabra hijo de Jonás, sino hijo de Johanán. 2:6 de Juan. Este texto, hermanos, es muy interesante. Tendría yo que mirar una Biblia Reina Valera para esta es la pechita. Reina Valera. Ok. Es bueno detenernos aquí en este texto de Juan 2:6. Porque aquí hay algo interesante. 2:6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los Yehudim, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Así dice en Reina Valera. Recuerden que habíamos hablado de que cuando los protestantes hicieron su traducción, Casiodoro de Reina y Reina Valera, ellos trataron de alejarse lo más que pudieran del catolicismo, pero también del judaísmo, que no sonara judía la cosa. Entonces, por eso pusieron así como dice ahí. Pero en el hebreo original, como fue escrito originalmente, dice, y había allí 6 tinajas pétreas, asentadas conforme a la purificación de los Yehudim, cada una con capacidad de 2 o 3 metretas. Así está del original.
¿De qué está hablando? Cuando uno mira en Reina Valera, uno se imagina unos jarrones grandes, unos jarrones. Seis jarrones. Eso es lo que uno se imagina. Pero no eran 6 jarrones, sino que eran 6 huecos labrados en la piedra. Por eso dice 6 tinajas pétreas, asentadas, o sea, estaban en el piso. ¿De qué está hablando hoy? Eso era una mikveh, hermanos. Así de sencillo, era una mikveh. Ustedes saben que la mikveh es el lugar con determinadas medidas donde se hacía el rito de la purificación o el tevilá, tanto de las mujeres como de los varones. Las mujeres casadas cuando salían de sus periodos y también para la purificación de la fiesta, para las fiestas, para entrar a la fiesta. Entonces, eso estaba en el piso y debía tener ciertas medidas. Por eso es que aquí da medidas. Dice, cada una con capacidad de 2 o 3 metretas. Y una metreta era cierta cantidad de litros de agua. Nosotros no hemos dado ese estudio todavía de la mikveh. Chipote estudio, hermano. Eso es muy profundo. Tener una mikveh en la casa, poder hacerla para hacer el rito de la purificación, o sea, el tevilá, pero un tevilá oficial. Porque una cosa es hacer tevilá en una quebrada, en el mar o en un río, y otra cosa es hacer el tevilá en una mikveh. Ahí sí se pone más gloriosa la cosa. Baruch Hashem, bendito su nombre. Bueno, entonces tenemos claro, aquí está hablando de las mikveh. Por eso dice tinajas pétreas asentadas, o sea, en el piso, conforme a la purificación de los Yehudim, cada una con capacidad de 2 o 3 metretas. Y eso es son los litros que se usan para la medida de cada mikveh. Ok. Juan 5:4. Este texto no existe. No están los manuscritos antiguos. El 5:4 de Juan. Juan 7:2. Dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta, no sé cómo dicen Reina Valera. Reina Valera dice, sí, está bien, fiesta de los tabernáculos. Pero en los originales dice cabañas, la fiesta de las cabañas. Porque es la fiesta de Sukkot, donde uno hace una cabaña en el patio o en el solar, donde sea. Juan 7:53. 7:53. Este texto, ojo con lo que vamos a mirar acá, hermanos. Ojo. El texto 53 del capítulo 7 no existe. Y pasando al capítulo 8, del 1 al 11, ojo, del 1 al 11, tampoco existen en los originales. Esa porción no existe en los originales. Fueron añadidos. Del 1 al 11 del capítulo 8 no existen los originales. Yo realmente no me acuerdo, porque es que en esta Biblia que yo tengo ya está corregido. No existe, ya no está. Ni el capítulo 50, ni el versículo 53 del capítulo 7, ni del 1 al 11 del capítulo 8. Eso es un capítulo o una porción espúrea. Espúrea. No están los originales antiguos. ¿Ok? Luego, en el mismo capítulo 8,
en el verso 37 tampoco están los manuscritos antiguos. No existe, ese es espúreo. Luego pasamos al capítulo 15 de Juan. 15:34 de Juan. Este verso tampoco está. Perdón. Verso 8, 1, 11 al 11. Luego, no, ya pasemos a Hechos de los Apóstoles. Perdón. Estaba dando cita de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 8, verso 37. No existe. 8:37 de Hechos de los Apóstoles no está en los antiguos. Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, verso 34, tampoco está. Aquí ya está corregido. Es un texto espúreo, fue añadido. Luego, capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, verso 7. Verso 7 dice: y yendo a Misia, intentaban ir a Bitinia, pero el Ruach HaKodesh de Yeshua. Ojo con esto, ¿por qué? Porque en Reina Valera dice, y el Ruach, o sea, el Espíritu no les permitió que fueran allá. Así dice en Reina Valera, el Espíritu no les permitió. Pero en los originales dice el Espíritu de Yeshua, o sea, el Ruach de Yeshua no se los permitió que fueran a Bitinia. ¿Ok? No se los permitió. Luego en Hechos 24, Hechos capítulo 24, verso 7, tampoco está en los manuscritos antiguos. Y parte del verso 6. Parte del verso 6 tampoco está. Y parte del verso 8 tampoco está. O sea, en el verso 6 añadieron un pedazo. Y en el verso 7 no existe. Y en el verso 8 añadieron un pedazo al verso 8. O sea, hicieron una añadidura a propósito. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, por eso, bueno. Hechos 28. Pastor, Señora. antes de que nos sigamos a Hechos 28, en Hechos 24:6, que hay una parte que le añadieron o le quitaron. Hechos 24:6. Sí. Dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. ¿Ahí qué parte no está o que le quitaron o ahí qué parte es, pastor? 24:6 de Hechos. Para entenderlo bien, hay que leer el verso 1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador, o sea, predicador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusar a Pablo, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, diciéndole pues a Ananías, diciéndole al gobernador. O sea, ahí se ve que está lamboniendo. Por eso dice, como debido a que a ti gozamos de gran shalom y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, qué bien. Oh, excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud.
Pero por no molestarte largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Uy, porque hemos hallado a este hombre. Ahí sí cambia la palabra al hombre. Ya no habla tan adulador, sino que ya se pone grosero. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sedición, se está refiriendo a Pablo, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, que intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. La palabra que es apócrifa añadida fue intentó profanar el templo. Entonces, si quitamos eso y seguimos el desarrollo del verso 5, donde dice, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos, hemos querido juzgarle conforme a nuestra ley. Así se leería correctamente. Okay. Y en el verso 8. El 7 no está. El 7 no está. No debería ir. Ajá. Y el 8. Interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieses a ti. O sea, la palabra, esta porción que dice, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Eso no existe. Ok. Lo que sí existe es, tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Okay. ¿Estamos? Estamos. Bueno. Estamos en Hechos capítulo 28, verso 29, que no existe. El texto 29 no existe en los antiguos. Luego, en Romanos 1:1, dice, en vez de siervo, dice sometido. Entonces dice, Pablo, sometido a Yeshua, Hamachía, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado por la buena nueva de Yeshua. Romanos 15:14. Romanos 15:14. En vez de inmundo dice común, lo que estamos hablando ahora. Romanos 16:24 no existe en los originales antiguos. Primera de Corintios 2:7. En vez de predestinó, dice predeterminado. Predeterminó. El estudio que estuvimos viendo antes de esto, de las dispensaciones, tiene mucho que ver con la palabra predestinado. Porque la palabra predestinado es una palabra apócrifa, es una palabra espúrea. Fue añadida, la palabra correcta es predeterminado, que es diferente a predestinado. Ojo con eso, predeterminado es una cosa y predestinado es otra. ¿Ok? Primera de Corintios 10:4. Este texto es increíble. Lo voy a decir por qué. Mire cómo dice 10:4. Y todos bebieron de la bebida, de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. ¿Ok? ¿Qué es lo tenaz que tiene este texto? Que este texto está en el Talmud. Está en el Talmud. Está en el Tratado de Shabbat. Pero yo no tengo la cita.
Increíble que no tenga la cita porque yo tengo el Tratado de Shabbat aquí, pero yo lo he leído. Yo personalmente he leído esa cita y es igual a esta. ¿Ok? Entonces posiblemente los judíos sacaron ese texto del relato de Pablo. Primera de Corintios 15:55. En vez de sepulcro dice Sheol. Recuerda que Sheol es hebreo y Hades es la palabra griega. Segunda de Corintios 8:20. Segunda de Corintios 8:20 dice, previendo esto, que nadie nos desacredite por esta generosa cantidad provista por vosotros. Dice, en vez de ofrenda, dice abundancia. Abundancia. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice, de manera, a ver cómo está aquí, Gálatas 3:10, la palabra dependen no está en el original. Porque todos los que son de las obras de la Torá están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Entonces la palabra dependen no está en el original. Y en el 3:12 de Gálatas, en vez de por, dice en. Efesios 1:5. Otra vez la palabrita destinado o predestinado. Dice, dice, habiéndonos predeterminado en amor, no destinado ni predestinados. Esa palabra no está en el original. La palabra predestinado, sino predeterminado. ¿Ok? Baruch Hashem. Efesios 1:5. Sí, ya está. Efesios 2:14. 2:14 dice, la pared intermedia se llama Soreg o los Tariak. Estaba ubicada en el templo, pared divisoria entre judíos y gentiles prosélitos. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Ojo con esto. A ver, hermana Grace, mira tu Biblia en Colosenses 2:15, ¿cómo dice ahí? Y lo lees, es tan amable. Sí. Anulando el acta, no es cierto, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok. En el texto original dice, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Órale. ¿Ok? O sea, triunfando en sí mismo. O sea, es muy diferente, cambia mucho el sentido. ¿Ok? Luego, Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, 13.
el verso 13 no está en los originales. El verso 13 es espúreo. El 9:1 también es espúreo. No existe en los originales. Y el verso 17 tampoco está en los originales. Capítulo 8, verso 13, el 9:1 y el 9:17 no están en los originales. Santiago 1:26, o sea, Jacob. El libro de Jacob 1:26. En la mayoría de las Biblias dice religioso, pero en el original dice adorador. Luego en el capítulo 2, verso 2, no dice congregación o iglesia, sino sinagoga. En Apocalipsis 7:15, en vez de templo, dice santuario. En Apocalipsis 21:27, en vez de inmunda, dice común. En Apocalipsis 22:7, en vez del libro, dice rollo. Y Apocalipsis 22:11, en vez de inmundo, dice sucio. ¿Ok? Muy bien, vamos a parar acá, hermanos, porque todavía nos falta lo que son muchas cosas. Nos falta mucho material acá. Lo vamos a dejar para mañana. Pero ya tenemos bastante material para que lo estudiemos. Yo creo que yo ahora les voy a mandar este. Y ya mañana comenzamos las discusiones con lo que sigue acá en las próximas páginas. A entrar en más detalles, más detallado. ¿Ok? Bueno, ¿alguien tiene algo que afirmar, que decir, que preguntar? Bien pueda, hágalo. Yo, pastor. Sí, hermana. Cuando estábamos hablando en Juan 1:1 y que dice en el principio era El verbo. El verbo, que no es verbo ni es logos, sino la dabar. ¿Dónde entra la palabra memra que usted mencionó una vez? Hermana, vos sí estás como saladita hoy. La palabra memra es una palabra que es un título rabínico que los judíos le adjudican al Mesías y lo llaman la memra del Eterno, o sea, la palabra del Eterno. Pero ellos usan la palabra memra, que es una palabra curiosa, pero se está refiriendo a la misma palabra dabar. Lo que pasa es que ellos a la memra le dieron como un halo de misterio a esa palabra memra, pero está muy buena la acotación, hermano. Está muy buena la acotación porque que tú traigas a la palestra en este momento la palabra memra es tenaz, porque claro, tiene que ver con Juan 1:1, que habla de la dabar o de logos en griego, pero la palabra memra es un título rabínico que ellos le dieron al Mesías. ¿Cuál es el asunto acá? En la Torá, o sea, en el libro sagrado, en esto, están todos los títulos de Yeshua, o sea, los nombres o títulos que tiene Yeshua. Son 70 nombres, 72 nombres, que se le puede decir nombres o se le puede decir títulos. ¿Ok? Pero en el mundo rabínico, ellos, aparte de estos títulos que son ineludibles porque están aquí en la Tanaj,
ellos también crearon otros títulos, aparte de la Tanakh, para ampliar el conocimiento y ampliar la gloria del Mesías. Entonces, entre esos títulos nuevos que los rabinos crearon, está la Memra, está el Bar Nafli, está el leproso, está, en fin, hay un montón de títulos, hermanos, que eso es espectacular uno ver cómo los rabinos, los sabios, se desplayan, aunque ellos no conocen al Mesías, pero se han desplayado hablando del Mesías porque esa es la expectativa de ellos. Ellos están esperando al Mesías. Entonces ellos se desplayan en sus comentarios, han creado títulos, le han dado nombres, la Memra, el Bar Nafli, en fin. Yo ese estudio lo estudié el año pasado y hay un montón de títulos ahí increíbles que ellos los escriben en estos documentos, que es el Talmud, la Mishnah, en los Midrases. Ahí están todos esos nombres que ellos le han dado al Mesías. O sea, ellos, aunque no creen en Yeshua como Mashiach, pero ellos aman y desean al Mesías. Eso es lo importante. Otra cosa es que ellos no creyeran que el Mesías viene. No, ellos aman y desean al Mesías y lo esperan con mucho anhelo en el corazón. ¿Ok? Nosotros ya lo conocemos, sabemos que es Yeshua. Pero cuando ya nosotros leemos los escritos de ellos acerca del Mesías, hombre, eso nos alegra, nos inspira, nos llena el corazón de orgullo, porque nosotros también, como ellos se refieren al Mesías que no conocen, nosotros nos referimos al Mesías que ya conocemos y le decimos, tú eres la Memra, tú eres el Bar Nafli, tú eres el leproso que se hizo leproso por limpiar mi lepra, por quitar mi lepra de pecado. Tenaz. Eso es increíble, hermanos. O sea, nosotros de verdad tenemos un privilegio muy grande en ese aspecto en cuanto a la revelación y al conocimiento de Yeshua en nuestras vidas. Amén. Bendito el Eterno. Bueno, mis hermanos, el tiempo se nos fue. Hoy faltaron muchos hermanos. La hermana de Puerto Rico no pudo estar. La hermana Lidia tampoco. Ella tenía clase hoy también. El hermano Arturo. Vamos a hacer una oración por el hermano Arturo, que él tuvo que ser hospitalizado ahora antesito de la clase. No sabemos cómo está progresando el hermano, pero de todas maneras vamos a orar por el hermano Arturo, que tuvo que ser llevado al hospital, pero no tiene nada que ver con el COVID. No, es otra cosa, diferente, asunto de salud. Amén. Pero los que pudimos estar aquí en esta clase, hermanos, pues bendito sea el nombre del Eterno, que nos permite gozarnos y alegrarnos en las cosas del Eterno. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere decir algo, hermanos? Bien pueda. Yo, Sí, hermana. antes de la oración, dijo que nos iba a mandar el estudio hoy y el del dispensacionalismo no nos los va a mandar. No lo he terminado de corregir, es que le estoy corrigiendo algunas cosas, hermana. Como es larguito, son 17 páginas. Ajá. Pero este sí lo tenía ya listo. Ok. Es que como el otro hay que leerlo y releerlo y releerlo, el del dispensacionalismo, por eso, pastor. Sí, pues hay que organizarlo bien para que no haya confusión y para que sea bien entendible para todos. Sí, se nos quede bien en la mente. Bien grabado. Amén. Los datos. Gracias, pastor. Ok.
Con mucho gusto, hermana. ¿Quién más, hermanos? ¿Alguien quiere decir algo? La hermana Steffi, la hermana Filiberta López, hermano Álvaro, el hermano Freddy no está, se le fue la señal. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. More, perdón que lo interrumpa, en la oración, ¿puede orar por Diego? Es que usted cree que su mujer se llevó al niño, no le avisó y no sabe dónde están y está muy mortificado. Por favor. Sí, porque el hermano Diego, sí, él tiene esa situación en este momento, por eso no está aquí en la clase tampoco. Entonces vamos a incluir al hermano Diego en esta oración para que el Eterno pues le permita que él pueda resolver este asunto familiar. Amén. Baruch Hashem. Vamos a orar también por todos los hermanos que están en recuperaciones y en enfermos también, para que el Eterno ponga su mano poderosa en cada uno de ellos. Amén. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua Hamashiach por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu rajén, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos permites gozarnos y alegrarnos en tu palabra y con tu palabra, oh Padre Celestial. Gracias por esta clase. En esta hora te rogamos por nuestro hermano Arturo, el hermano Arturo, para que lo bendigas, para que lo preserves, para que lo guardes en este momento en su condición médica, que está hospitalizado. Sea usted enviando sus malajim para que sea guardado de toda enfermedad, de toda situación. Protégelo, Padre Santo, y bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Asimismo te pedimos por el hermano Diego, para que lo bendigas y lo guardes allá en Veracruz. Te rogamos por esta situación que él tiene con su esposa, con su niño, para que le traigas luz, le traigas una visión en su vida, para que pueda resolver esta situación favorablemente para la honra y la gloria tuya. Sea usted guardando a su esposa, guardando el niño, oh Padre Santo, donde sea que estén en este momento, usted lo sabe, guárdalos, presérvalos, oh Abacados. Te rogamos también por todos los hermanos que tengan alguna situación en este momento, para que sea usted trayendo bendición, sanidad, fortaleza. Los hermanos que estén enfermos, sea usted poniendo las manos en cada uno de ellos, oh Abacados, para traer sanidad, para traer fuerza, para traer vigor, para traer recuperación y restauración en los cuerpos. Eso te lo pedimos, oh Abacados, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. En esta hora, oh Abacados, por todos los hermanos, para que los continúes guardando, guiando, preservando y sosteniéndolos con tu mano poderosa a través de la provisión, Señor, en este tiempo de pandemias, de cuarentenas y de todas estas cosas. Sea tu pueblo guardado y bendecido. Bendito es tu nombre eternamente y para siempre. Te damos gracias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Amén. Baruch Hashem. Amén, pastor, gracias. El Eterno lo bendiga. Muy lindo todo. El hermano Joan Quintanilla puso algo aquí de una cosa para YouTube. La hermana Paula hace un comentario, dice, también se contradicen en cuanto al nacimiento de Yeshua. Bueno, eso tiene que ver con la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Bendito el nombre del Eterno. Hermano Joan, cuéntame, ¿qué fue lo que pusiste ahí?
Shalom, pastor. Es que lo que pasa es que encontré ahí por internet un tratado de lo que usted hablaba, pero no sé cuál es la, digamos, o sea, es como aparece en esa página un Talmud, pero no sé si es para que usted de pronto lo mire o lo verifique. A ver si ahí se encuentra la frase que usted dijo que encontraba en el versículo que nos gustó, que usted dijo que fue extraído del Talmud. Entonces, para Ok. ver si esto sirve en algo, de pronto ahí se encuentra ese texto que usted nos dijo. Listo, hermano, gracias. Es Faría. .org. Dice Talmud, Tratado de Shabbat y eso. Shabbat. Shabbat con W. Punto de interrogación, Lang. B. Hermana Lucila, Shalom. A todos mis hermanos, Laila Tov, que